Senador, exministro de Salud, Jaime Mañalich, nuestro primer invitado esta mañana acá en Mesa Central. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Casi le digo ministro, mira la costumbre. Gracias a usted, Iván. Oiga, cuando fue la acusación constitucional, hay muchos que ahora lo recuerdan, usted aseguró que no iba a tener ningún otro cargo, no iba a postular ninguna, y hay algunos que dicen incluso que votos de oposición que podrían haber ido en contra suya en esa acusación, se abstuvieron o votaron en contra de la acusación precisamente porque usted decía yo no sigo en política, básicamente. ¿Qué responde frente a esa aparente incoherencia? Yo no recuerdo esa argumentación en la acusación constitucional. Yo creo que los parlamentarios analizaron en su mérito como corresponde la acusación. O sea, nunca hubo una garantía, por decirlo así. Y ninguna conversación, ni garantía, ni negociación al respecto. Esa acusación se presentó en el último día que se podía presentar. Yo ya había dejado de ser ministro hace bastantes semanas. Y en definitiva no tengo información de ninguna, o sea, sé que no hubo ninguna conversación de ese tipo. En segundo lugar, la decisión de abandonar la esfera pública, el quehacer público, era una decisión muy seria, muy firme, hasta la semana pasada, que me hizo cambiar, en primer lugar, ¿qué pasó ahí? La evidencia, voy a decir de alguna manera, que podía ocurrir que realmente si yo me presentara candidato a senador ganara, salir electo entre los 5 cupos que hay hoy día para la región metropolitana en la Cámara Alta. Eso lleva a una pregunta muy radical. Si puedo, debo. O sea, el momento en el que está Chile hoy día, la situación política, la situación constitucional, lo que queda por trabajar en políticas públicas como el postoperatorio de la pandemia, me dice, bueno, en realidad tú siempre has estado más bien en el terreno ejecutivo, del hacer, qué sé yo. Aquí hay una pregunta nueva. ¿Puedes? Sí. ¿Debo? Sí. Y por lo tanto, quiero. Y así contesté el jueves en la noche. ¿Es un costo alto para usted? Porque ya lo vivió cuando volvió a ser ministro de Salud. Su señora tiene una enfermedad, una condición que hace que sea particularmente vulnerable a cualquier contagio. Para usted fue un costo grande. Eso en términos personales y familiares. O sea, me imagino que esto fácil no tiene que haber sido, digamos, también en términos familiares. No ha sido fácil para nada en términos familiares, ha sido durísimo. Yo tengo un apellido no frecuente, además, entonces de alguna manera también marca a mis hijos, este es hijo de, y en ese sentido, como usted dice, el tema familiar, en una situación en la que yo ya había dicho, me retiro, me pensiono, tranquilo, dedícate a hacer clases, a hacer asesoría, bueno, es realmente disruptiva, pero no creo que eso sea demasiado diferente al desafío que enfrentan todos los candidatos a la presidencia, tal vez los cobre un poquito menos, pero a la presidencia, a la Cámara de Diputados, yo creo que hay ahí una ecuación, una dificultad en términos de lo que implica, sobre todo en el contexto de hoy, del Chile de hoy, involucrarse en cargos de elección pública. ¿Usted va como independiente en cupo de Evópolis? ¿Va a firmar por Evópolis como militante? No, yo me voy a mantener como independiente, claramente se lo he dicho así a las personas que me han patrocinado a través del cupo de Evópolis. Pero se intuye una cierta simpatía por Evópolis, ¿no? Por yo esa siento idea. mucha de hecho, simpatía. usted dice que votó por Briones en la primaria. Sí, yo siento una enorme simpatía por Evópolis. Fui el único ministro del primer gobierno del presidente Piñera que participó en la ceremonia de digamos, inauguración, de fundación, el día 12 de diciembre del año 2012 de Evópolis. Lo hice con mucha alegría. Algunos ministros de ese primer gabinete se incorporaron después como militantes de Evópolis. Creo que representa una forma nueva, una sangre nueva, una búsqueda de diálogo y tengo, insisto, una enorme simpatía por ellos. Usted dice en una entrevista hoy en el diario El Mercurio, una entrevista de Bárbara Vial, dice que la centro-derecha no tiene acá lo encontré, la centro-derecha no tiene un diagnóstico claro respecto de la situación de Chile, un diagnóstico coherente respecto a la situación de Chile. ¿A qué se refiere? Me refiero a que no solo la centro-derecha, yo creo que las encuestas como una muestra, los institutos de opinión pública, la ciudadanía, el mundo político, no hemos hecho el esfuerzo suficiente para entender qué nos pasa en el Chile de hoy.
Evidentemente, desde el 18 de octubre del año 2019, Chile es otro país. Y me recuerda un poco la situación entre el año 25 del siglo pasado y el año 32, en el sentido de que mucha desorientación, bueno, ahí estaba el crack de Nueva York, todo lo que fuera, que influyó mucho, pero estamos en una situación mundial, muy impactada además por la pandemia y por el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, que nosotros estamos ahí al medio, no sabemos bien... Cuando dice nosotros, ¿se refiere a los chilenos o se refiere a la centro-derecha? Porque la izquierda parece tener una... O sea, digo, la candidatura de Boric parece tener un relato, digamos, y una respuesta frente a esto. Yo creo que una cosa es construir un relato a partir de determinadas informaciones parciales, y otra cosa es meditar profundamente qué nos pasa, cuál es el diagnóstico, perdón que hablo en lenguaje médico, cuál es el diagnóstico y cuál debería ser el tratamiento para la situación actual. Yo creo que incluso en la izquierda eso es hoy día bastante superficial. ¿Y la centro-derecha no lo ha hecho, en su opinión? Y la centro-derecha está desde el extremo que dice, no voy a poner la caricatura de la monarquía, ¿no es cierto?, pero desde el extremo que dice todo esto es producto de la crisis que estamos viendo, una infiltración internacional, marxista, qué sé yo, a gente que dice, ¿no es cierto?, no, realmente hay que hacer un diagnóstico, hay que aprobar la Convención Constituyente, tenemos que trabajar ahí para tratar de efectivamente encontrar un camino refundacional. Chile ha hecho en promedio, tiene una constitución cada 20 años en la historia de Chile, en promedio. Entonces, después de 30 años o más, preguntarse y plasmarlo en una constitución me parece que es legítimo y que requiere la contribución de buena fe de todo el mundo. O sea, usted está más cerca de los segundos, digamos, no está... Yo me siento no más cerca... la estantería, digamos. Me siento más cerca de los segundos. Evidentemente hay un neomarxismo latinoamericano que tiene menos, a pesar de la influencia del Partido Comunista chileno, que es muy ortodoxo, tiene menos de marxismo-leninismo y mucho más de marxismo colectivista, anarquista, asambleísta, gramsciano, digamos, al final de cuentas. Y también esa identidad en la izquierda, a pesar de lo que usted dice, Iván, no está resuelta. Y lo vimos recién en la tensión entre el Partido Comunista como representante de una línea muy ortodoxa y nuevas fuerzas de izquierda que dicen, no, este tipo de marxismo no es este otro. Ya, está esa dualidad. Ahora, ¿cómo engancha la búsqueda de un discurso coherente respecto de la situación chilena con el legado de Sebastián Piñera, un gobierno que está terminando, en las condiciones que sabemos, un gobierno del que usted fue parte y además del que fue defensor? Usted siempre se declaró piñerista o se le identificó como un piñerista, digamos. O sea, yo no voy a renegar nunca de que he sido ministro de Estado a mucho honor por designio del presidente de la República en 2 oportunidades. Y en ese contexto he tratado de cumplir ese cargo de acuerdo a lo que la Constitución señala. Los ministros son consejeros principales del presidente de la República, es lo que señala textualmente. Y creo que el juicio histórico respecto a este gobierno en particular del presidente Piñera, que mérito importante, generó una alternancia en el poder que es muy significativa para nuestra democracia desde que salió elegido el primer gobierno. Creo que el juicio histórico no va a terminar todavía y va a estar muy marcado por el manejo de la pandemia. Ya, pero eso desde el punto de vista de lo práctico, desde el punto de vista de las ideas, el relato y el diagnóstico que tenía esa candidatura, la del 2017, de Sebastián Piñera, da la impresión de que terminó fracasando, digamos, por la razón que sea, entre otras cosas por el estallido, digamos, incluso antes de la pandemia. Iván, yo creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La idea de la protección de la clase media, todas las ideas que estaban en juego en lisa en esa campaña. Yo creo que es más correcto decir que todos los programas, ideas que había presente en la elección presidencial que ganó don Sebastián Piñera no tienen ninguna validez hoy día. Incluso me refiero al planteamiento de la centro-derecha. Pero piensa usted que durante las últimas meses, que yo creo que va a tener una implicancia feroz en la candidatura de la senadora Proboste, la exconcertación implosionó. O sea, un gobierno, una estructura de gobierno que fue de las más exitosas, si no la más exitosa que ha habido en la historia de Chile durante 30 años,
de repente aparecieron una cantidad de personas acuchillándose, apuñalándose, diciendo nos equivocamos, y ahora aparece un discurso restauracional con otro nombre de esa fuerza política de cambios graduales, de acuerdos, de conversación, y creo que, o sea... Pero cuando la centroizquierda dicen que el diagnóstico de Michelle Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría era el diagnóstico correcto, lo que pasa es que no se alcanzaron a proponer los remedios o a aprobar, digamos, los remedios o el tratamiento, como lo diría usted. O cuando la campaña de Gabriel Boric en la primaria reivindica franjas, pedazos de franja, de publicidad, de propaganda política de la campaña de Beatriz Sánchez del 2017 y las presenta como que sí, que efectivamente hace 4 años estaban diciendo cosas que son válidas hoy. Cuando la centroizquierda hace ese análisis dice, parece que teníamos razón. ¿Usted no encuentra razonable eso? Pienso en el candidato Marco Enríquez Ominami, ¿no es cierto? Dice que él cuando hablaba hace 10, 15 años tenía razón. Lo que pasa es que no lo escucharon y lo persiguieron políticamente, incluso judicialmente. Sí, por supuesto, puede haber personas que en una cuña dijeron una cosa que hoy día, sacada de contexto, mira, parece que tenía razón, pero yo creo ¿No que... le reconoce al Frente Amplio ni al bacheletismo un análisis correcto? Yo no les reconozco un análisis suficientemente correcto. Creo que hubo gente que hizo análisis parciales, pero evidentemente, piense usted, como prueba, el gobierno de la presidenta Bachelet terminó con una aprobación muy baja y fue elegido su contrincante, su rival, digamos. No fue elegido un sucesor de ella. O sea, la ciudadanía dijo, esto que se me planteaba no era correcto, esto es el camino. Ahora, la centro-derecha, hay una parte de la centro-derecha que todavía está pensando qué camión le pasó por encima, digamos, porque ha tenido en los últimos torneos electorales resultados más bien desastrosos. ¿Qué tipo de coherencia se puede dar o qué tipo de respuesta coherente para Chile se puede dar cuando, por ejemplo, al conformar una lista parlamentaria, aparece, qué sé yo, Pedro Velázquez como candidato a senador, Henry Boyce o el propio Leonidas Romero, que vota? Henry Boyce va a votar por José Antonio Kast, y está en la lista de Chile Vamos, de Chile Podemos Más. Leonidas Romero que dice, yo no quiero que Sebastián Sichel sea presidente. Y son candidatos en la lista de Chile Vamos. Digo, hay una cierta incoherencia en las acciones que no dan un panorama muy auspicioso respecto de que esa misma centro-derecha sea capaz de dar una respuesta coherente como la que usted pide hoy día. Sí, yo creo que eso se da en todas las plantillas parlamentarias. ¿Para qué vamos a hablar del tema de la atrofia de la lista del pueblo con gente que se ha salido de esa militancia decepcionada y la candidatura de Diego Encalado, ¿no es cierto?, como una cosa burda, absolutamente burda, y además muy probablemente muy ilegal, muy no solo inmoral. Va a estar Diego Encalado en un rato más, así que vamos a poder tener posibilidad de conversar con él más rato en el programa. Pero respecto a lo que usted señala, a mí me parece claro que la respuesta académica, de decir nosotros somos una agrupación, ¿no es cierto?, con diversidad y que cada persona puede... No es la respuesta correcta. A mí me parece que la respuesta correcta es que no por la premura, porque siempre llegamos a última hora y ajustemos la lista, no sé qué cosa, y quedan 2 horas para lograr esta cuestión. Al final, ¿no es cierto?, hubo un cierto desorden en los casos puntuales en los que usted manifiesta, que no son deseables y sobre los cuales no tendría por qué tener el candidato Sichel tener que dar explicaciones, porque evidentemente... Porque usted dice es una cuestión de los partidos. Ahora, lo pone en una posición incómoda a Sichel, digamos, que haya dos candidatos que votan por otro señor, digamos. Es una situación incómoda. Y lo de Pedro Velázquez en particular, ¿usted cree que debería salirse, retirarse el apoyo de esa candidatura? No conozco la legislación que se puede hacer, pero me parece que lo correcto es que quienes lo promovieron le quiten ese apoyo y se haga una sanación de este enredo, digamos, que se produjo, me parece a mí, fundamentalmente por desorden. ¿Y en el caso de candidatos que votan por otro candidato presidencial? No quiero meterme más allá de lo prudente, pero lo encuentro por lo menos curioso. Es raro, digamos. Es raro. Hay una controversia en la que está el propio candidato Sebastián Sichel. Hoy, déjeme encontrar, aquí tengo el recorte de una entrevista de ayer del diario El Mercurio, donde le sacan en cara haber dicho que no se puede usar como excusa
en una democracia madura, no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado, que es mantener el orden y controlar la violencia. Usted vivió sumamente de cerca el tema de las violaciones de los derechos humanos tras el estallido social. ¿Qué piensa de una frase como esa del candidato? O sea, creo que lo que Sebastián, el candidato, quiere señalar es lo siguiente. Hay que encontrar un balance justo entre la protección de los derechos humanos y la protección también del orden público. Porque si uno, en ese mismo Mercurio aparece una foto que yo me saqué en Plaza Italia. Plaza Italia representa hoy día un territorio de lucha que en parte ocurre porque no se ha podido proteger bien el orden público en esta ecuación. Me parece que la solución a este conflicto, a este suerte de muro que hay que divide Santiago Oriente y Santiago Poniente, cosa que se resuelve al menos electoralmente hoy día al tener Santiago una sola circunscripción, y creo que quienes salgan elegidos senadores tienen un deber enorme de recuperar la paz para Santiago. Creo que ahí debe haber un trabajo de los 5 senadores, sea quienes sean, muy proactivos, pero volviendo, me parece que hay que aprender y encontrar un balance adecuado entre estos dos valores en tensión, que están en tensión. Cuando los candidatos Gabriel Boric o Yasna Proboste le enrostran a Sichel a partir de esa frase y dicen, oiga, ¿sabe qué? Los derechos humanos no pueden ser una excusa, y usted lo está tratando como una excusa, para nosotros es un valor fundamental, ¿están siendo cínicos en ese sentido? ¿Están desoyendo la obligación de mantener el orden público? Yo creo que evidentemente hay una sobreinterpretación, un aprovechamiento que va a ocurrir muchas veces durante esta campaña entre los 7 candidatos a la presidencia, que va a ser una batalla muy dura, sobre todo entre los 3 que tienen la mayor opción de no solo de pasar a la segunda vuelta, sino llegar a la moneda. Y creo que ellos deberían ser prudentes en no sacar de contexto frase y no sacar partido mezquino de aspectos que hay que conversar. Ya, o sea, la frase de la excusa de los derechos humanos estaría sacada de contexto, en su opinión. No conozco el contexto en el que se dijo, pero yo creo que... Está hablando precisamente de eso, de que en una democracia madura hay que mantener el orden. ¿Y desde cuándo mantener el orden ha significado no respetar los derechos humanos? Se pregunta Sichel. Y ahí dice... Ese es el balance adecuado. Oiga, Jaime Mañalich, senador, imaginemos que le va bien en la campaña y el 11 de marzo jura como senador y llegan a su escritorio como senador distintos proyectos. ¿Qué votaría Jaime Mañalich, por ejemplo, ya a partir del ejemplo que da de la Plaza Baquedano, con la idea del indulto o amnistía o algún tipo de favorecimiento a los llamados presos de la revuelta, los presos de delitos asociados al estallido social? ¿Qué piensa? El término indulto no es correcto jurídicamente, en mi opinión. La pregunta va a ser si es un tema amnistiable. Y creo que hay que encontrar un balance muy adecuado entre la justicia y la paz social. Hoy día esa conversación entre los distintos sectores políticos no está ocurriendo. Y me parece que ya no este Parlamento, pero el próximo Parlamento es la ocasión adecuada para tenerlo. Evidentemente... ¿Eso usted se abriría a esa conversación? O sea, estamos hablando de una conversación distinta. Estamos hablando no de una... estamos hablando directamente de una amnistía por la paz social. ¿Ya? Y en ese contexto creo que es una conversación posible de tener, en el entendido, ¿no es cierto?, que puede haber medidas de otro tipo de sanción penal, y sobre todo que dentro de las personas que han cometido o que están hoy día privadas de libertad o perseguidas por la justicia, hay delitos de muy diverso tenor. ¿Ya? Y por lo tanto, no me quiero meter en un aspecto que yo no soy abogado, digamos, pero creo que hay delitos que efectivamente son muy difíciles de amnistiar, y otros en los cuales creo que hay que abrir una conversación. O sea, la base sería... analizar qué tipo de delitos serían amnistiables. Antes que eso es esto, dado que queremos construir un nuevo Chile, que queremos construir la paz social, perdón que use un tema local, santiaguino, dado que queremos recuperar la paz para Santiago, esta medida, ¿no es cierto?, ¿ayuda o no ayuda? Por lo que veo, o sea, por lo que contexto, escucho, usted piensa que ayuda. Yo pienso que hay que conversarlo. Que hay que conversarlo. Y hay que conversarlo para todos los casos, incluyendo, por ejemplo,
el carabinero que está acusado en el caso de Gustavo Gatica o el que está acusado de haber lanzado la bomba lacrimógena contra Fabiola Campillay, que es, a propósito, competencia suya en la circunscripción? ¿Deberían incluir a agentes del Estado también? Yo pienso que es un tema todavía no madurado. ¿Y por qué? Porque los delitos tienen, independiente que evidentemente aquí no hay ninguna política de Estado de persecución de los, digamos, de violación de los derechos humanos, hay actos que pueden ser vistos hechos por individuos que pueden ser vistos como no, perdón que use una palabra vulgar, no perdonables. ¿Por qué? Porque tenemos acuerdos internacionales, legislación nacional e internacional respecto a un tema que fue extraordinariamente doloroso en Chile, y por eso creo que hay que analizarlo muy cuidadosamente en su mérito. Pero el objetivo es, nosotros necesitamos construir paz. La paz es un objetivo absolutamente insoslayable en Chile hoy. ¿Cuáles son los instrumentos necesarios, los sacrificios necesarios para efectivamente llegar a una pacificación de las almas, digamos? Bueno, creo que hay que poner todos los elementos en la mesa. Esto apunta en el objetivo correcto, esto no apunta, mucho más que el caso particular de la persona, en fin. ¿Y en el caso de la Araucanía, piensa lo mismo? ¿Piensa que, por ejemplo, el diálogo tendría que incluir a los 4, 5 o 6 grupos que están divididos, pero que están efectivamente con armamento y ejecutando acciones de violencia? ¿Debería incluirse, por ejemplo, si es que el objetivo grande es la paz social, el diálogo con todos? El diálogo requiere más de una persona, perdone que diga algo obvio. Claro. Y en ese sentido creo que desde el Estado tiene que estructurarse una voluntad de diálogo, una invitación al diálogo, como trató de construir en su primera parte el gobierno del presidente Piñera a través del ministro Moreno, que desplegó un trabajo muy interesante. El fallecimiento del joven Catrillanca lo amputó, digamos, ese desarrollo, pero creo que es un tema que hay que retomar. ¿Incluyendo los grupos violentos? Incluyendo todos los que quieran conversar. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, candidato al Senado por Santiago, independiente en un cupo Evópoli, de aquí le quedan, ¿cuánto le quedan? 3 meses, ¿no? 3 meses de campaña. Suerte en la campaña, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Muy buenos días. Nosotros hacemos la pausa, hacemos mesa central por la pantalla del 3 en simultáneo.